nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Departamento de Salubridad Pública no dará por lo pronto más vacunas bivalent por la escasez. Finanzas en mi hogar, proyecto que ayudará a la comunidad a aprender a realizar su presupuesto. Fuerte temporal, inundaciones siguen afectando a varios países, entre ellos Costa Rica y Colombia. Migrantes venezolanos que tenían que salir de Ecuador en un vuelo humanitario se encuentran varados. Hijo le regala un televisor a su papá y lo celebran en las redes sociales. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre la cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días a ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Como siempre, empezamos con información local y en esta oportunidad con el Departamento de Salubridad Pública, quien dio a conocer a través de sus redes sociales que por lo pronto no van a continuar dando la vacuna bivalent de Pfizer para todas aquellas personas que querían aplicarse el booster shot o el refuerzo en contra de la vacuna del COVID-19. Esto debido a la escasez que por lo pronto tienen de estas vacunas limitadas. También indicaron que cuando reciban más vacunas lo dejarán saber. Según un comunicado que dio el día de hoy, el Departamento de Salubridad Pública, Aruba recientemente recibió una cantidad limitada de la vacuna bivalent para poder ser suministrada como un refuerzo o un booster shot al grupo de riesgo en nuestra comunidad. Por eso, el Departamento de Salud, conjuntamente con Bureau Rampen-Based Trading, BRA, entraron en diferentes distritos, entre ellos, por ejemplo, en el centro de barrio Playa Pavao, también en Centro Deportivo Franz Figueroa en el Distrito Norte, y simplemente deberían estar en Santa Cruz, en el Centro Deportivo Libertador Betico Cruz, 24, 25 y 26, para después irse para el distrito de San Nicolás. Pero debido a la gran demanda, el Departamento de Salud tuvo que informar que lamentablemente, a partir de ayer, 25 de octubre, ellos posponen la vacunación en los barrios para los días que siguen debido a que la vacuna bivalent se está terminando. El Departamento de Salud está esperando más vacunas que lleguen desde Holanda en las próximas semanas. Como sabemos, la vacunación llegó y también cuando ya llegue desde Holanda, ellos lo van a informar a la comunidad y van a reanudar el esquema de vacunación en los barrios que hacen falta. Para más información pueden ingresar a las redes sociales de Direxi, no solamente del Departamento de Salud, pero también a www.davidhay.aw. En otra información, el Hospital Horacio Oduber el día de mañana tiene una sesión informativa para poder hablar y dar una charla importante de qué hacer después cuando a una persona le da un accidente cerebrovascular. Pues la cita será en la facilidad multifuncional de Paradera de 6 de la tarde a 9 de la noche. Según estadísticas médicas, de 5 causas de muerte mundialmente son los accidentes cerebrovasculares, lo que aquí se conoce como stroke. Por este motivo, no hay ninguna duda que al momento de organizar en el marco del Día del Mundial de los Accidentes Cerebrovasculares una charla informativa que es totalmente gratis, es importante para la comunidad. Por este motivo, mañana jueves 27 de octubre tendremos una noche informativa en la facilidad multifuncional de Paradera en la MFAM de 6 de la tarde a 9 de la noche, donde estarán tocando el tema Vivir después de un accidente cerebrovascular, una iniciativa que ha sido cargada completamente por el equipo del Hospital Horacio Oduber. Este equipo, que maneja todos los accidentes cerebrovasculares, hacen parte no solamente de la parte neurológica, y allí van a darle una gran información a la comunidad. Durante esta noche informativa hablarán sobre diferentes tópicos como por ejemplo los factores de riesgo, la prevención y el tratamiento. Hoy en día vemos muchas personas que desafortunadamente tienen estos accidentes cerebrovasculares y que es repetitivo y a la vez es alarmante que ahora personas más jóvenes también lo estén recibiendo. Si un paciente tiene un stroke y sobrevive, podría quedar con retos neurológicos muy graves y que esto podría también influenciar en su calidad de vida para siempre. Por este motivo, en esta oportunidad, eligieron vivir después de un accidente cerebrovascular. Muchas familias tienen dificultad para poder cuidar a sus seres queridos que tuvieron este problema. Estarán hablando de las consecuencias,
situación social y también la situación financiera. Así que ya lo saben, la cita es mañana en la MFA en Paradera, totalmente gratis. Finanzas de mi hogar es un proyecto el cual se va a estar desarrollando en nuestra isla a partir de este 1 de noviembre. Según lo que indicó recientemente el ministro de Finanzas, Geoffrey Weber, la intención es que la comunidad aprenda a manejar su presupuesto y que de esta forma, de la manera consciente, no solamente va a poder ahorrar, pero también dependiendo a su consumo y a lo que gana, podrá comprar y de esta forma evitar compras innecesarias. El proyecto Finanzas de mi hogar ya empezará en el mes de noviembre en Paradera. Según lo que indicó el ministro de Economía, Geoffrey Weber, la meta de este proyecto es que nuestra comunidad reciba guía y conocimiento que les va a poder ayudar a tomar decisiones financieras que les beneficie su bienestar. El proyecto Finanzas de mi hogar fue desarrollado por la Fundación Plan de Vida, fundación que, según lo que dijo su presidenta, tienen como misión y visión traer concientización entre nuestra comunidad, ofreciendo ayuda y guía, mostrando la forma como para manejar las finanzas de una forma efectiva. En Aruba, 3 de 10 hogares gastan más de la entrada que ellos tienen, según un sondeo del Banco Central. Este desarrollo es preocupante porque indica que cada mes hay retos en los hogares para que puedan cumplir con las necesidades y las responsabilidades financieras, por ejemplo, gastos de vida, comida y préstamos personales. Como consumidor es importante saber el impacto que cada decisión financiera tiene en nuestra cartera y en nuestro hogar. Por este motivo, en la Fundación Plan de Vida se ha enfocado en 4 sesiones. La primera, soy efectivo en mi casa, cómo puedo ahorrar y cómo puedo comprar sin emoción. Segunda sesión, pago mis deudas. ¿Qué pasará al momento en que no pueda pagar más mis deudas? Sesión número 3, invirtiendo en mi futuro. El futuro de nuestros hijos, de nuestra casa, es importante y cómo logramos nuestras metas. Y sesión número 4, mi presupuesto. ¿Cuáles son los lujos y prioridades y cómo, según mi entrada, podré presupuestarme y lograr nuestras metas? Al final del curso, cada persona recibirá un certificado de participación. Recuerde que es totalmente gratis, pero los cupos son limitados y esto va a ser en los 6 diferentes distritos de Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional en Costa Rica con el fuerte temporal que se está desarrollando en este momento. Un puente que comunicaba un espacio con otro, desafortunadamente por culpa de este invernal, resultó totalmente roto. Allí muchos ríos también se han desbordado y lo que han indicado, hay cerca de 50 familias desplazadas por culpa de este fuerte temporal. El único acceso a este poblado fue destruido por las lluvias. El río creció y se llevó el puente peatonal que se utilizaba. Desde ese momento, ingresar o salir ha sido una odisea para las 50 personas que viven en esa comunidad llamada Pueblo Nuevo. Hay una afectación de 50 personas, hablándose de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, y ahí quedamos, bueno, yo vivo en ese lado, quedamos incomunicados totalmente. Entonces necesitamos que la intervención del gobierno local o gobierno central que los ayude con un puente ahí, porque tenemos más de 30 años de esperar un puente, todavía no nos han brindado el puentecito. Pasamos por una viga H de 40 centímetros, ahora el río se vino y se llevó todo eso, quedamos ahora totalmente incomunicados. En ese sector habitan niños, embarazadas y adultos mayores. Hay otra familia de 4 o 5 niños adultos igual, donde están siendo afectados en la margen del río de agua, de ahí del río La Mona, en la entrada principal, a mano de que a 50 metros de la entrada principal, donde también pueden intervenir. Y algo importante que se le pedimos a la Comisión de Emergencias, ayúdenlo con el dragado del río La Mona y el río que estamos ahorita parados, el Vacilón, porque sinceramente la pala lo que trabajó fue con obra de acá de la comunidad y no alcanzó para eso. Entonces ocupamos de dragado urgente. Se espera que las autoridades pertinentes intervengan en la zona y le den una solución a los afectados lo antes posible. Y es que no solo este fuerte temporal ha afectado, por ejemplo, Costa Rica, sino también en Colombia. En la parte costera también los habitantes se han quejado de que se encuentran damnificados. Debido a las fuertes lluvias, esto ha hecho que sus hogares estén totalmente inundados. La emergencia comenzó en la noche del lunes, luego del desbordamiento de la quebrada del Juí. Las calles de 9 barrios de Tierra Alta parecían ríos. Tuvimos que alzar las camas, tuvimos que alzar las colchonetas, tuvimos que alzar
las neveras y todo. ¿Por qué? Porque era muy fuerte el chorro, como se pueden dar cuenta. Unas 1000 familias están damnificadas por la creciente súbita. Se me negó toda me tocó alzar todo, a bloque y medio se subió. Mi mamá, que es una persona de la tercera edad, no se puede mover de la cama. Esta es la casa de la familia Espitia, aquí en el barrio Recreo del municipio de Tierra Alta. Todavía continúa el agua emposada en este lugar. Ellos perdieron prácticamente todos los enseres. Solamente lograron salvar unos cuantos que lograron montar en estos soportes. Oiga, aquí un desastre que hay, pero de esta agua que hubo, está creciente desde la quebrada de Juí. Durante la noche estamos aquí en vela, todavía desayuno no hemos visto. Como puede ver, en estos momentos duele decirlo y da tristeza decirlo, pero solamente ha quedado ruina. Este puente que comunica el casco urbano de Tierra Alta con 6 corregimientos también colapsó por la fuerza de la creciente. Ya hicimos recorrido en la zona rural, donde también tenemos afectaciones en el sector de Palmira, donde en este momento hay alrededor de 5.000 familias afectadas en toda esta zona porque se ha llevado el puente, lo dejó tirado en la mitad de la quebrada del Juí. Los damnificados solicitan ayudas urgentes al gobierno nacional para soportar la gran calamidad que enfrentan. ¿Y qué tal lo que ocurrió en las últimas horas en Paraguay? Imágenes que se viralizan y no de la mejor forma. Pues allí, después de un accidente que hubo entre un bus y el conductor de un vehículo, resultaron allí cada uno dañando el vidrio panorámico. Vean las imágenes. De acuerdo al video que se hizo viral en las redes sociales, los dos conductores se encontraban manteniendo una fuerte discusión en medio de la calle Las Residentas y La Pachal del barrio Primavera de Luque. En un momento dado, el chofer de la línea 110 Areguá toma una enorme piedra del suelo y lo arroja contra el parabrisas de la camioneta, cuyo conductor decide responder de la misma manera. Pero no contentos, por turno, ambas personas golpean un par de veces más el parabrisas con la piedra. El hecho ocurrió el domingo pasado. Los protagonistas del altercado realizaron su denuncia en la comisaría Tercera Central. Entre tanto, en la República Dominicana hay consternación en una familia debido a que en principio habían reportado la desaparición de su pequeño hijo en la familia, pero desafortunadamente recibieron esta información de que había sido encontrado su cuerpo sin vida. El informe es de Noticias SIN. Ese era mi muchachito, más chiquito, con 15 añitos. Wilkin Rolando Samboy salió el domingo a la casa de una hermana en el sector de Hato Nuevo y según informes de los familiares, este no regresó. 2 días después, su cuerpo fue encontrado en el río de Mano, Guayabo. Él fue y le dijo a su hermana, mire mi teléfono, manita, guárdeme. Lo vieron bajar para el río, el niño de ella subió y el niño de ella todo lo que dice es que él no sabe. Veo el hermanito mío ahogado, flotando, lo veo. Mi único hermano, yo lo vi muerto, yo mismo encontré a mi hermano. El joven de 15 años cursaba el segundo de secundaria y según narran sus parientes tenía como sueño ser pintor y pastor. Los videos que tenemos aquí dicen que él tiene golpe, tiene una herida por aquí, tiene una mordida, tiene un golpe en la cara, tiene un palo como que le dieron algo en la espalda y la rodilla toda guayada y un rapón aquí, como que si lo arrastraron. El cuerpo del joven recibió cristiana sepultura este martes en el cementerio de Hato Nuevo. En tanto, los familiares esperan los resultados de la autopsia para determinar las verdaderas causas de la muerte. La víctima era el menor de 8 hermanos. Sus parientes confían en que las autoridades apresen él o los responsables de la muerte del joven, que deja a una familia sumida en el dolor y la intriga de no saber cómo perdieron al más pequeño del hogar. Nos vamos para Guayaquil, en el Ecuador, en donde cerca de 90 ciudadanos venezolanos que hacían parte de un vuelo humanitario para poder retornar en su país indican que se encuentran varados debido a que este avión no pudo aterrizar a territorio ecuatoriano debido a que, según declaraciones, no tenía los permisos necesarios para volar. Ahora la pregunta que tienen todos estos venezolanos varados en el aeropuerto es ¿quién va a responder? Lo que necesitamos es salir. No queremos estar. Es la súplica de Eliona Espínola. Ella es parte de un grupo de 90 migrantes venezolanos que llevan más de 48 horas varados en el aeropuerto de Guayaquil. Este lunes tenían que partir en un vuelo humanitario implementado por el gobierno de su país para que puedan retornar.
Pero antes de abordar, se enteraron que el avión que los iba a trasladar no estaba autorizado para ingresar a nuestro territorio. 11:30 de la noche aparece cancelación de pantalla, o sea, cancelación de vuelo. En las pantallas principales del 1 al 6 se mantuvo Conviasa activo hasta las 4:30 de la mañana. Ninguna institución aeroportuaria nos dio respuesta el porqué de una cancelación. Anoche el cónsul de Venezuela en Ecuador llegó hasta la terminal aérea e indicó que están realizando el trámite para concretar el vuelo. Y nosotros hemos estado haciendo la petición de la autorización del vuelo. El vuelo todavía no ha sido autorizado. Terminamos de enviar una última comunicación donde calificamos el vuelo como un vuelo de Estado, porque el Estado venezolano está protegiendo a las personas por las condiciones y esperamos que eso sea valorado. Pero hasta que la respuesta llegue, estos venezolanos buscan la forma de acomodarse entre sus maletas y asientos. Tenemos personas que necesitan diálisis 4 veces al día, con problemas oncológicos, situación niños. No es que nos van a agarrar, nos van a patear y nos van a sacar a la fuerza. Eso no se hace. Por su parte, la autoridad aeroportuaria de Guayaquil señaló que la aerolínea a cargo del vuelo recibió la revocatoria de su permiso de operación hace más de 3 semanas y mencionó que el Ministerio de Relaciones Exteriores recién envió un comunicado al gerente general de la autoridad aeroportuaria, solicitando la exoneración de la tasa para el vuelo humanitario, ignorando que dicha compañía no podía volar sobre el territorio ecuatoriano. Hablemos de noticias del COVID-19, pues el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también como muestra de concientización y así invitando a la comunidad, se aplicó una nueva dosis en contra del COVID-19. Sabemos que nos estamos acercando para las fiestas decembrinas, momento en que muchas personas se van a reunir en familia, pero esto también podría dar índices de que los casos del COVID-19 también aumenten. El presidente Joe Biden recibió este martes su vacuna actualizada contra el COVID-19 y los funcionarios federales de salud presionan para obtener más fondos de respuesta a la pandemia cuando la nación se aproxima al invierno. La nueva vacuna, llamada bivalente, protege contra el patógeno original y también las 2 versiones más prominentes de la variante Omicron, la BA4 y la BA5. En Estados Unidos, ya más de 20 millones recibieron la nueva dosis. Todavía tenemos cientos de personas muriendo cada día por COVID. En este país, cientos. Es probable que ese número aumente este invierno, pero este año es diferente del pasado año. Casi todas las muertes se pueden prevenir. Déjenme decirlo otra vez, casi todas las muertes se pueden prevenir. Así que pónganse al día, obtengan su vacuna COVID actualizada. A pesar de que el COVID-19 no es más la fuerza disruptiva de los años pasados, gracias a las campañas de vacunación, sigue siendo un virus que cambia y se vuelve peligroso, sobre todo para los no vacunados. Por esa razón, la Casa Blanca anunció más esfuerzos para convencer a las personas a vacunarse con la bivalente y facilitar el acceso a la nueva dosis. Algunos de nuestros amigos en el Congreso dicen que no necesitamos fondos de COVID, donde dicen que realmente no hay razón para que el gobierno deba pagarlos. Estoy totalmente en desacuerdo, muy en desacuerdo. Esta es una emergencia sanitaria mundial. Si realmente quieren dejar atrás al COVID, tenemos que seguir luchando juntos. El hecho que solo el 10% de la población se vacunó hasta ahora es motivo de preocupación a medida que el país se dirige hacia un posible aumento invernal de casos de COVID. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Histórico, Selección Colombia Femenina jugará la final del Mundial Sub-17. Él es raperro que se viraliza en las redes sociales. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB.
Visita Wind Creek Casinos e junga seguro, onde a boa saúde é nossa prioridade. Nos clean team sempre tem para assina limpia e desinfectar slot machine e também juega na mesa. Nos quer invitar turnos clientes e pueblo de Aruba para pasar a visitar Wind Creek Casinos e passar rato agradável de ambiente seguro. Sem olvidar de nos Wind Creek Casino app, onde você pode jogar online completamente grátis e receber prêmio na free play para jogar dentro casino. Visita-nos ao mês e encontrar bom momento ganador. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Histórico momento el vivido el día de hoy por las jovencitas que hacen parte de la Sub-17 para la Selección Colombia Femenina, pues después de una maratónica, un partido el cual estuvieron representando y también participando en contra de Nigeria, lograron clasificar por primera vez en la historia al Mundial y de esta forma coronarse, ojalá, como las nuevas campeonas. La Selección Colombia Sub-17 femenina protagonizó hoy miércoles una jornada llena de emociones en la que por primera vez en sus participaciones en los torneos de la FIFA logró meterse a una gran final en un torneo orbital. Una presentación histórica que genera orgullo a todos los colombianos. Qué grandes son estas futbolistas. La Selección Colombia Sub-17 sufrió en los penaltis, pero logró la histórica clasificación al Mundial de su categoría. Desde los cobros del tiro penal, Colombia derrotó a las nigerianas 6-5 y por primera vez en la historia del fútbol colombiano, un seleccionado nacional está en la final de una Copa del Mundo en todas las categorías, tanto en la rama masculina y en la femenina. Las cafeteras jugarán la final el próximo domingo frente al ganador del duelo entre Alemania y España, que se disputa a segunda hora en la jornada de hoy. Las dirigidas por el entrenador ya habían hecho historia, pues esta era la primera vez que un seleccionado nacional pasaba a las semifinales. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y este momento tan emotivo cuando un niño, un joven, le regala un televisor a su papá, el cual se le había dañado. Pues la reacción del señor, pero también todas estas imágenes se han viralizado. Le regalé uno televisor a mi papá y así reaccionó. Realmente conmovedor. Un nuevo video viral ha aparecido en TikTok y en esta ocasión el protagonista de la historia fue un señor de la tercera edad que la pasaba mal por tener su televisión descompuesta. Sin embargo, su hijo le alegró el día con un increíble regalo. Ciertamente el padre solía ver sus programas favoritos en su televisor, especialmente el fútbol. Lamentablemente, un golpe en la pantalla echó a perder el aparato electrónico, por lo que se resignó a distraerse y en hacer cosas durante las tardes. No obstante, al ver la agonía del hombre, su hijo no lo pensó dos veces y le compró un televisor nuevo de última generación. Ante esto, el adulto mayor lloró desconsoladamente y le dio las gracias por el obsequio. La emotiva escena no tardó en viralizarse en las redes sociales. Por su parte, los cibernautas no desaprovecharon la oportunidad para escribir cientos de comentarios para halagar al joven por hacer feliz a su padre. Sabemos que hay algunas tendencias en las aulas de clase en donde los estudiantes podrían de pronto copiarse del alumno siguiente o de pronto porque no estudiaron muy bien para un examen. Pues en las últimas horas se han viralizado imágenes de ahora lo que están haciendo las maestras para así evitar que sus estudiantes se copien los exámenes. ¿Qué piensan ustedes?
En busca de evitar que estudiantes universitarios se copiaran entre sí, la profesora de Ingeniería Mecánica de una universidad les pidió a sus alumnos que realizaran sombreros sencillos que no les permitiera hacer trampa. Los estudiantes, sin pensarlo dos veces, pusieron toda su imaginación en los sombreros caseros, en donde se pueden ver en algunos que utilizaron cartón reciclado, cajas de huevos, cascos y hasta máscaras de Halloween. La intención de la iniciativa era buscar de una forma divertida y garantizar la integridad y la honestidad de la clase, según explicó la profesora, afirmando que la idea fue realmente efectiva. No obstante, y gracias a la viralidad de las fotos, otros colegios también han decidido seguir el ejemplo para evitar que sus estudiantes hagan trampa. La profesora Mary Joy también indicó que gracias a la actividad, sus estudiantes tuvieron un mejor desempeño, motivando a los demás estudiantes a estudiar más por el uso del sombrero antitrampas. Adicionalmente, los jóvenes terminaron en menor tiempo los exámenes. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene de parte de Zarpa, la aerolínea colombiana, porque tienen tremendos descuentos especiales, así que llega la Cyber Week. ¿Aún no te decides a realizar este viaje que tanto deseas? Es el momento. Aprovecha nuestro Cyber Week. Ingresa a www.zarpa.com.co y adquiere tus tiquetes. Precios increíbles y especiales que incluyen maleta de carga de 20 kilos. Ingresa ahora mismo a las redes sociales de Zarpa Aerolínea y disfruta de este Cyber Week. Llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad la reacción que tuvo un perrito cuando le celebraron su cumpleaños. Sabemos que de hoy en día muchas personas están celebrando y disfrutando este amor perruno, pues ahora también celebran sus cumpleaños por todo lo alto. Un engreído, no cabe duda de que las mascotas son consideradas como un miembro más de las familias. Por esta razón, varios se animan a celebrarles el cumpleaños con ostentosas fiestas en el interior de sus casas, tal y como se ve en este video en Facebook, el cual ya consiguió a miles de usuarios. Un perro de raza Golden Retriever se sentó en una de las sillas del comedor al lado de sus dueños, quienes se reunieron por su día especial. Por esta razón, prepararon una torta y otros bocaditos para que todos disfrutaran. Luego de algunos minutos se unieron para cantarle a una sola voz el cumpleaños feliz. Sin embargo, nadie imaginó que este se iba a emocionar hasta saltar y mover sus patitas sin parar, al punto de empujar el mantel que cubría la mesa. Al final, una mujer le dio un fuerte abrazo acompañado de un beso para demostrarle su cariño. Entre tanto, uno de los asistentes se animó a grabar este tierno momento que tiene más de 21 millones de reproducciones. Y los dejo con la historia de Raperro. Sí, señores, pues es un perrito que es furor en redes sociales, y esto debido a que su dueño lo pone a interpretar diferentes movimientos muy reconocidos en el rap y también con muchos atuendos. La plataforma de TikTok, que cuenta con más de 1.000 millones de usuarios a nivel mundial, es una de las preferidas para compartir videos de todo tipo. Allí es normal que se viralicen imágenes todos los días, sin importar si los protagonistas son humanos o animales. Y es que existen muchas estrellas en las redes sociales, pero pocas tienen la fama de un perro de raza pitbull que es amante del hip hop. Con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, este peludito enamora con sus gorras, pañoletas, pelucas afro, lentes negros y hasta con el bling bling de sus cadenas. Entre los artistas preferidos de él se encuentra Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent y Tupac. En cada uno de sus videos, el perrito prueba diferentes estilos para enamorar a sus fanáticos. Hasta ahora, el Raperro, como se conoce, suma más de 40 millones de likes en todos los clips que se han compartido desde su perfil. Estos son algunos de los videos que se publicaron desde su cuenta, quien se ha convertido en un famoso TikToker. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que para mirar esta y todas nuestras emisiones nos pueden seguir en Facebook. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.